tardes amigos, ahora nos encontramos con la visita del colega Ingo Both, quien es doctor por la Universidad de Passau de Alemania, tiene estudios de Derecho Europeo en la Universidad de Ludwig de Freiburg in Breisgau, en Alemania, en la Schwarzwald, precisamente, y además tiene un despacho en Derecho Penal Económico y Compliance que lleva un nombre muy novedoso, se llama Plan A, ¿no? O sea, Así lo es. primero que tienen que buscar es a ustedes. Mucho gusto, Ingo, bienvenido a Perú. Vamos a hablar sobre el tema de compliance. Mencionaste ahora la sentencia del Tribunal Federal Alemán, el Bundesgerichtshof, del 9 de mayo del año 2017. ¿Cuál es la principal conclusión de este fallo? Considerando que en Alemania, como sabemos, no hay responsabilidad penal de las empresas. Sí, hasta hoy en día no. Por eso fue de mucha importancia la sentencia de que hablaste, porque dice el Tribunal Supremo que hay, por si acaso que haya un sistema de compliance, se puede tener una reducción de responsabilidad para la empresa. Y si no hay un sistema de compliance, es aconsejable que eso se ingrese. ¿Solamente reducción o también exclusión de responsabilidad? Aún puede ser que haya una exclusión de responsabilidad, por si acaso que, por ejemplo, la responsabilidad del particular es de mucho más peso y que la empresa puede indicar que no tuvo nada que ver con la infracción de la ley. Y justamente en esa línea, ¿no? Si nosotros tenemos construido un criterio de compliance en una sentencia, esta excluyente o esta reducción no está prevista en la ley, sino que es una creación jurisprudencial, por lo que he entendido. Así es. Hablamos de una ley ferenda, a lo mejor, pero todavía no lo tenemos fijo de base de una ley. ¿Y cuál es entonces el incentivo para las empresas para hacer compliance, considerando que todavía no hay una ley, sino es un precedente jurisprudencial? Bueno, el incentivo puede ser que sí hay el riesgo de investigaciones, ¿no? Hay el riesgo de que, por si acaso, que una persona que trabaje como una persona con responsabilidad en una empresa, sí comete un crimen y que hay una imputación a la empresa, y en Alemania sí hoy en día el sistema de castigar, de sancionar a las empresas, es decir, que sí tienen un interés en compliance para poder excluir o por lo menos disminuir los riesgos que existen. Y ahí voy al complemento, ¿no? Tú dijiste ahora en el conversatorio disminuir, excluir o incluso puede un sistema de compliance permitir fundamentar la responsabilidad individual, por ejemplo, si un grupo de dirección no ha cumplido con su deber de implementar compliance. ¿Cómo funciona eso? Claro, imagínate que hablamos de una empresa que implementa un sistema de compliance y entonces no cumple con sus propios deberes individuales, es decir, no viven a lo que han implementado. Y si no lo hacen y hay una infracción de leyes en ese comportamiento, claro que aún aumenta el riesgo de una sanción. Entonces, tú o para la empresa o individual. Claro, tú consideras entonces que el autoimponerse la obligación de implementar compliance y no hacerlo ya implica infringir la posición de garante del empresario. Bueno, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para los gerentes de la empresa. Sin duda, porque al no cumplir con lo que se ha acordado implementar, le genera un riesgo hacia el futuro, sin duda. Ahora, hablamos también del fundamento del excluyente, ¿no? Porque si bien este fallo del 9 de mayo de 2017 del Bundesgerichtshof no lo señala, desde tu lectura, ¿cuál sería el fundamento o el argumento para esa exclusión o reducción de la responsabilidad? En términos, digamos, penales, ¿no? ¿Es un problema de tipicidad, es un problema de culpabilidad? Bueno, en mi opinión personal, hablamos de un tema de imputación objetiva, de disminuir riesgos y por eso no hay una imputación. Disminución del riesgo a los niveles de riesgo permitido. Sí. Considerando que en compliance no se gestiona riesgo cero, ¿no? Riesgo cero significaría no hacer la actividad, ¿no? Así. Una cosa importante, ¿no? Una cosa importante. En Alemania no hay responsabilidad penal de las empresas. Tú mencionaste en el conversatorio dos argumentos. Primero, a las empresas se las multa y a las empresas pagan la multa. Y segundo, el tema de la culpabilidad, ¿no? Sí. Pese a lo cual yo te pregunté si es que a tu juicio va a llegar la responsabilidad. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que pese a ello, pese a esta resistencia, se va a implementar y aceptar en algún momento en la ley la sanción penal de empresas? Bueno, yo estoy convencido que tendremos ese sistema de culpabilidad y de responsabilidad penal de las empresas en Alemania, porque lo que buscamos es un sistema más transparente,
o por el público, pero además para las empresas mismas, que pueden saber qué riesgos hay y que les ayuda en el ámbito del compliance, porque ya saben cómo tienen que reaccionar y qué tienen que hacer para no correr riesgos. Y creo que el sistema será más transparente, transparente aún en el ámbito internacional, así que se pueda entender más y mejor qué exigencias hay. Muy interesante lo que tú dices, porque es la búsqueda de la transparencia por la vía del derecho penal, cuando normalmente las empresas buscan la transparencia en los elementos previos, administrativo, buenas prácticas corporativas. ¿Por qué lo penal? ¿Por qué la vía penal sería más transparente? Porque en lo penal los fiscales que corren las investigaciones y ellos están obligados al principio de legalidad y como ellos tienen en Alemania por lo menos de investigar lo bueno y lo malo, lo sospechoso y no lo no sospechoso. Pruebas de cargo y de descargo, como dice la ley. Ah, ¿no? sí. Claro. Tenemos una autoridad que sí trae una transparencia porque se puede más y mejor entender qué ocurrió. Y de momento tenemos un sistema administrativo, tenemos un sistema solamente de infracciones administrativas accesorio a lo que ha hecho un particular. Y si hablamos de este tema, eso no se puede tan bien entender y falta la transparencia para las empresas para saber qué tienen que esperar. Claro, de pronto a un empresario decirle vamos a la ley penal para que tenga más garantías suena raro, ¿no? Porque un empresario podría esperar tener garantías no teniendo ningún proceso. ¿Cómo funcionaría eso para ti? Porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? El derecho penal con su sistema de garantías y sus principios es más garantista en el proceso, pero claro, esto desde el punto de vista empresarial genera mucho nerviosismo, ¿no? Así es, si hablamos de garantías procesales, sí tenemos que tener en cuenta que hoy en día no tenemos algo de protección, por ejemplo, de aseguranzas. La Fiscalía sí puede asegurar las medidas de una internal investigation. En el caso Audi. Como en el caso de Jones Day. Ya. ¿Cómo fue eso para que el público pueda entender ese ejemplo? Fue así que un bufete estadounidense recurrió a una internal investigation para una empresa alemana y entonces la Fiscalía aseguró a los resultados de las internal investigations para implementarlo en su proceso, en su investigación penal. Y como no había una posición subjetiva de la empresa alemana, no había protección de imputado, de anunciado, y por eso... no había nemo tenetur. No había, bueno, hablamos de nemo tenetur, no había una posición que restringió a las autoridades. Sí. Y por lo tanto, los abogados de Audi tuvieron que entregar la información. O los allanaron, entendí, ¿no? Bueno, no lo entregaron, sino el Estado lo aseguró. Lo aseguró. Sí. Correcto. Un tema importante. Y decidió el Tribunal Constitucional que eso fue justo, que se puede aplicar la información generada de esta manera. ¿Cómo ves tú el mercado de compliance en Alemania? ¿Es un mercado en expansión? ¿Es un mercado reducido todavía? Sí, es un mercado en expansión, sí, claro. Y vienen muchas empresas al bufete para conseguir... Vale, y llega a todos los niveles, porque acá, por ejemplo, en Perú, el tema del compliance es básicamente una realidad de las grandes empresas o las transnacionales, ¿no? Pero siempre las medianas y pequeñas empresas están un poco de lado, ¿no? Pues no tienen el mensaje muy claro. ¿En Alemania es parecido o no? En Alemania hablamos de otra situación porque también, además, las pequeñas empresas sí entienden que necesitan una base firme en estos tiempos y es más, compliance, según la idea, ayuda a las empresas a desarrollar porque entran los abogados, entran nosotros, el bufete Plan A, para poder entender dónde están las debilidades de una empresa y para poder mejorar los procesos. Es decir, compliance de concepto tiene mucho sentido para las empresas, aún para las empresas chicas. Y en lo que es ratios de mercado, considerando que tú eres además un práctico del derecho penal, ¿cuánto puede costar implementar un sistema de compliance, el arranque, ¿no? Para una empresa pequeña, mediana o grandes ratios, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, para una empresa pequeña, $5.000, $8.000
una empresa mediana hasta 50.000, una empresa grande de 100.000 para arriba. ¿Cómo sería en Alemania? Bueno, pero decirte la verdad resulta súper difícil, ¿no? Dar unos precios, unas cifras, eso sí depende del mercado en que se mueve La empresa concreta. Claro. Sí, así. Entonces, tener un precio fijo será lo que buscamos y lo que encontramos con la empresa. Pero antes, bueno, es súper difícil decir, hay que decidir según las circunstancias del caso, del escenario concreto. Pero tú crees que es un mercado que está en crecimiento. Así es. ¿Y cuál crees que vaya a ser la evolución en los próximos tiempos? O sea, ¿van a haber más materias que van a ser preocupación de compliance más allá del tema de corrupción o el tema, por ejemplo, de lavado de dinero? ¿Cuáles son los temas de compliance nuevos ahora? Bueno, creo que es un mercado en evolución porque las pequeñas empresas entienden más y más, y las grandes sobre todo, desde luego también, entienden más y más que bueno trae un proceso de compliance, que un mejoramiento general de la empresa, que no solamente les cuesta, sino que indican las debilidades y que hay posibilidades de mejorar el procedimiento de producción también, por ejemplo. Y por eso no solamente hablamos de procesos normativos, no solamente hablamos de problemas de, por ejemplo, lavado de plata, sino hablamos de una nueva identidad y una actitud según lo que quiere lo de compliance. Entonces creo que el mercado será más o más, tendrá más y más influencia que las empresas quieren mejorar. Así. Bueno amigos, ha sido todo. Muchas gracias Ingo. Hasta la próxima en tiempos de compliance. Listo, gracias.